Un solo día sin dormir reduce la velocidad de reacción, debilita la capacidad de análisis y provoca estrés. Después de 3 días sin dormir, una persona puede sentirse irritable y sus capacidades cognitivas disminuyen. Una semana sin dormir puede provocar graves problemas en todo el cuerpo. Ya no sientes la diferencia entre la realidad y la imaginación y no tienes ni idea de lo que ocurre a tu alrededor. Pero en enero de 1964, un joven consiguió mantenerse despierto por más de 11 días, y al final de este periodo se sintió bastante normal. Este es el tiempo más largo que una persona ha pasado sin dormir. Este acontecimiento hasta fue incluido en el libro Guinness de los Récords. También permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Todo empezó a finales de diciembre de 1963. 2 estudiantes, Randy Gardner, de 17 años, y su amigo, empezaron a pensar en una idea para un proyecto científico escolar. Los amigos decidieron rápidamente que experimentarían con el sueño. El objetivo era permanecer despierto el mayor tiempo posible y batir el récord anterior. Ese lo estableció un DJ que consiguió trabajar por 260 horas seguidas. Esto es casi 11 días completos. La música alta y el movimiento constante mantuvieron despierto al DJ, pero para Randy era difícil mantenerse ocupado, sobre todo por la noche. Al principio, el tema del proyecto era la influencia del insomnio en las capacidades de todo tipo de personas. Pero los chicos no tardaron en darse cuenta de que no tenían el equipo adecuado para un estudio completo. Por eso decidieron averiguar cómo la privación del sueño afectaba las capacidades cognitivas, así como las habilidades en el baloncesto. Randy debía continuar activo y su amigo trató de hacer todo lo posible para mantenerlo despierto. Al principio, todo iba bien. Su amigo llevaba un diario para registrar los mínimos cambios en el cuerpo de Randy. Los 2 primeros días fueron bastante sencillos para él. Estaba constantemente de pie y no se acostaba. Sentía una emoción placentera. Se divertía y hacía deporte. Durante todo ese tiempo, su amigo tomaba notas en el diario. Pero al tercer día, el amigo se encontró a sí mismo durmiendo contra la pared. Se había quedado así mientras escribía las notas. Por suerte, Randy consiguió mantenerse despierto. Los chicos se dieron cuenta rápidamente de que no podrían hacer frente a esto sin ayuda adicional. Llamaron a un tercer amigo y escribieron un artículo para un periódico de San Diego. William Dement de la Universidad Stanford lo vio y se interesó por el experimento. En ese momento, Dement era probablemente la única persona en el mundo que estudiaba el fenómeno del sueño. De inmediato hizo una maleta y fue a visitar a Randy. Así fue como 4 personas se involucraron en el experimento. Probaron los sentidos del gusto, oído y olfato de Randy. Al cabo de 3 días, sus capacidades cognitivas y sensoriales empezaron a disminuir. A la mañana siguiente, el chico sintió náuseas. Caminó por la casa y encontró algunos cítricos. El olor de las mandarinas y naranjas le ayudó a deshacerse de las sensaciones desagradables. Los amigos solo dormían de uno en uno, nunca dejaban que Randy se aburriera. Si cerraba los ojos, aunque fuera un segundo, el sueño lo envolvía al instante. Un día jugaron al baloncesto por horas y horas, y al día siguiente fueron al boliche. Una vez que caía la noche, las cosas empeoraban. Por la noche nadie sabía qué hacer, era aburrido y difícil mantenerlo despierto. Sorprendentemente, incluso después de una semana sin dormir, Randy obtuvo excelentes resultados en el baloncesto. Jugaba incluso mejor que sus amigos. Además, su discurso parecía claro y lógico. Para entonces, la mayoría de los periódicos estadounidenses habían escrito sobre el experimento. Randy se había convertido en una celebridad y eso le ayudaba a continuar despierto. Otros científicos vinieron a observar el experimento. Con la ayuda de ejercicios matemáticos pusieron a prueba las capacidades intelectuales de Randy, y ahí fue donde mostró malos resultados. Estaba resolviendo un problema cuando olvidó lo que estaba pasando y lo que hacía. Los investigadores también escanearon el cerebro del chico y registraron su actividad. Finalmente, el experimento se acercaba al final. En unas horas, Randy iba a batir el récord anterior. Llevaba casi 11 días sin dormir. Los científicos decidieron llevar a Randy a un hospital especial para ver cómo se comportaba su cerebro durante el sueño. El 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., se estableció el nuevo récord. Randy no había dormido por 264 horas. Por fin podía irse a la cama. Los investigadores le colocaron electrodos en la cabeza para observar su actividad cerebral. El chico cayó en un profundo sueño. Pasaron varias horas. Se despertó, fue al baño y volvió a la cama. Duró 8 horas, 10 horas. Randy se despertó solo al comienzo de la 15ª hora de sueño y solo fue a la escuela.
Todos estaban sorprendidos. Parecía que este complicado experimento no tenía consecuencias negativas. Randy siguió estudiando como antes, jugó al baloncesto y pasó tiempo con sus amigos. Mientras tanto, los científicos estudiaban los resultados de su investigación. Ocurrió que, durante todo este tiempo, el cerebro de Randy siguió durmiendo. Esto significaba que diferentes partes de este dormían una por una. Cuando el chico jugaba al baloncesto, su capacidad de análisis estaba desactivada. Cuando resolvía problemas matemáticos, la parte del cerebro responsable de las reacciones se apagaba. En otras palabras, una parte del cerebro descansaba un poco. Luego se despertaba y otra se echaba una siesta. Randy no fue la primera persona que no durmió por más de una noche. Anteriormente, el cerebro humano ya había experimentado la falta de sueño y había aprendido a descansar por partes distribuyendo sus recursos uniformemente. Pero no todas las personas son capaces de esto. Lo más probable es que Randy estuviera genéticamente predispuesto a permanecer despierto durante tanto tiempo. Varias personas intentaron batir el récord, pero nadie lo consiguió. Durante estos experimentos, muchas personas tuvieron graves problemas de salud. Llegaban al estado en que veían alucinaciones, olvidaban lo que les había sucedido un par de minutos antes, no podían pensar e incluso se comportaban de forma extremadamente hostil. Y no es de extrañar, la falta de sueño provoca ansiedad y malestar. Sin dormir, tu cuerpo no puede funcionar correctamente. Esto puede acarrear problemas si sales a la calle. Pero aún en casa puedes olvidarte de la estufa o de la plancha que no has apagado. Te arriesgas a quedarte dormido en el momento más inoportuno. Puedes ver a un unicornio y correr tras él sin pensar en las consecuencias. Puedes perder la sensación de hambre o, por el contrario, empezar a comer mucho y todo ello podría conducir a problemas estomacales. Nadie debería realizar tales experimentos. Por eso el libro Guinness de los Récords dejó de registrar los intentos de batir el de Randy para que la gente no se hiciera daño. Pero volvamos a nuestra historia. Pasó mucho tiempo. Todo el mundo se olvidó del récord y entonces, un día, Randy concedió una entrevista. En ella admitió que había experimentado insomnio por mucho tiempo después del experimento. Durante años había estado luchando con este problema. Después consiguió establecer un horario de sueño normal. Randy podía dormirse, pero no descansaba más de 6 horas al día. La naturaleza dotó al cuerpo humano de la capacidad de sobrevivir en situaciones extremas. Por ejemplo, si no comes por mucho tiempo, tu cuerpo activa su modo de supervivencia. Toma el alimento de tus células lipídicas o de los tejidos musculares. De este modo, pone en marcha el proceso de utilización de todos los recursos disponibles en ese momento. Una persona puede vivir sin comida por varias semanas y sin agua por varios días. En cuanto una persona consigue comida y agua, su cuerpo se recupera. Lo mismo ocurre con la resistencia. Durante miles de años, la gente ha corrido para sobrevivir. Nuestro corazón ha aprendido a soportar cargas enormes. Pero la gente nunca ha tenido que enfrentarse a la falta de sueño en toda la historia de la evolución. Por eso su cerebro no está adaptado a largos periodos de vigilia. Después es posible que no se recupere porque no sabe cómo hacerlo. Pero la evolución del cerebro puede empezar ahora mismo. La gente nunca ha experimentado tanta falta de sueño como ahora. Las redes sociales, las fiestas, los programas de televisión, el agotador trabajo de oficina, los vuelos frecuentes, todo esto ejerce más presión que nunca sobre el cerebro. En el pasado, una persona podía cazar un mamut, volver a la cueva y acostarse de inmediato. Ahora, tras una dura jornada de trabajo, mucha gente navega por internet y se cansa aún más. Por eso es tan importante establecer un buen horario de sueño. Estamos en Inglaterra, en el pueblo de Turville, y es 1871. Aquí, en una calle, puedes encontrar una casa muy particular. No es diferente de las demás, pero hay muchas personas alrededor de ella como esperando algo. Las puertas de la vivienda se abren y varios adultos salen. Se ven sorprendidos y dicen que todos los rumores resultaron ser ciertos. Una mujer sale al porche y les pide a otras personas que entren. Tú estás entre ellas. Entras, vas a la habitación y ves a una niña de 11 años durmiendo en una cama. Se ve pálida y delgada. A pesar de las conversaciones ruidosas en el cuarto, ella no se despierta. Su madre dice que han pasado 6 meses desde que se durmió. Sales de la habitación y las siguientes personas entran para ver a la niña dormida con sus propios ojos. Este es el relato sobre el sueño más largo de la historia. Este récord pertenece a una niña llamada Ellen Sadler, que estuvo dormida por 9 años. Nació en el pueblo inglés de Turville en la segunda mitad del siglo XIX en una familia numerosa. Ellen fue la hija número 12. Sus padres no eran ricos y trabajaban duro para llegar a fin de mes.
les enseñaron a sus hijos e hijas a ayudarlos desde pequeños, y Ellen no fue la excepción. Cuando cumplió 11 años, se fue de casa para trabajar como niñera en un pueblo cercano. Mientras estaba lejos de su familia y rodeada de extraños, Ellen comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, sentía malestar y cierta somnolencia. Estos síntomas se volvieron tan severos que la niña ya no pudo trabajar bien. Regresó a su pueblo y sus padres la llevaron al hospital. Los médicos no sabían cómo ayudarla porque no podían diagnosticarla. Pasaron 18 semanas tratando de curar a la pobre pequeña, pero ella seguía enferma. Ellen fue dada de alta del hospital y después de regresar a casa experimentó fuertes dolores de cabeza y somnolencia que la hacían sentir cada vez peor. Y luego, un día, se acostó tranquilamente en su cama y se durmió. Y se despertó después de 9 años. Todo este tiempo la madre la cuidó, la alimentó con leche y té, pero la niña dormida empezó a perder peso y fuerza. Pronto todo el pueblo se enteró de la situación. La gente comenzó a llegar a su casa para ver este fenómeno inusual. La miraban, trataban de despertarla y les contaban a sus amigos sobre ella. La noticia de la niña dormida se extendió por todo el país. Ellen se había convertido en un espectáculo. Gente de toda Inglaterra llegó para ver a una persona que había estado durmiendo por varios años. Los visitantes llamaban a la casa donde vivía la familia la cabaña soñolienta. Hasta allí llegaron médicos y periodistas, uno de estos del Daily Telegraph. Describió que el cuerpo de la niña se veía débil y demasiado blando. Sus pies estaban helados, sus labios azules y su respiración apenas se percibía. Parecía que la vida abandonaba lentamente su cuerpo. La familia recibía donaciones para el cuidado de su hija y por eso mucha gente pensó que todo era una puesta en escena. Por alguna razón, la madre no permitía que un doctor se quedara con Ellen por mucho tiempo. Algunos decían que la mujer le daba pastillas para dormir todos los días para que no se despertara. Y alguien incluso afirmó que había visto a una niña consciente sentada junto a la ventana. Además, la madre rechazó la oferta de los doctores de realizar un examen médico en un hospital de Londres. Es poco probable que encontremos toda la verdad sobre este caso, ya que no hubo un diagnóstico oficial de los especialistas. Es posible que la niña haya caído en un coma o haya sufrido otra enfermedad desconocida para la ciencia del siglo XIX. Podría ser un trastorno crónico del sueño. Quienes lo padecen experimentan episodios incontrolables de somnolencia en los que pueden ir caminando por la calle y sentir sueño al punto de caer al suelo. Ellen creció en una familia numerosa y se acostumbró temprano al trabajo duro. Quizás la fatiga severa y la falta de sueño provocaron su narcolepsia. En cualquier caso, esta historia tuvo un buen final. Un día, Ellen Sattler se despertó. No recordaba lo que había sucedido y se sorprendió mucho cuando su familia le contó del sueño de 9 años. El crecimiento de la niña se desaceleró un poco y su vista empeoró, pero su salud general no era tan mala. Ellen se casó y tuvo 6 hijos. En 1911, a la edad de unos 50 años, falleció. Ahora veamos una historia completamente opuesta, sobre una persona que estableció el récord del mayor tiempo sin dormir. En enero de 1964, Randy Gardner, un estudiante de secundaria de 17 años, afirmó que permaneció despierto por varias semanas. El experimento comenzó en diciembre y finalizó en enero, y al final de ese tiempo se sentía bastante normal. Este hecho estuvo en el libro Guinness de Récords Mundiales y permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Randy quería hacer un proyecto escolar de ciencias relacionado con el sueño. Para lograrlo tenía que permanecer despierto el mayor tiempo posible, y para esto un amigo tenía que asegurarse de que así fuera. Al principio todo salió bien. El amigo de Randy llevaba un diario donde registraba los más mínimos cambios en el cuerpo del sujeto. Randy aguantó fácilmente los primeros 2 días, estaba constantemente de pie y no iba a la cama. Pero después de 3 días, sus habilidades cognitivas y sensoriales comenzaron a decaer. El 4.º día, Randy se sintió enfermo, caminaba por la casa y olía frutas cítricas. El olor a limones y naranjas lo ayudaba a soportar su mala condición. Durante el día, Randy jugaba al baloncesto y a los bolos con sus amigos. Las noches eran aburridas porque el chico no sabía qué hacer, pero aún así no se iba a la cama. Pasó una semana y Randy mostró excelentes resultados en el baloncesto. Sus habilidades físicas no habían cambiado y su habla era clara y lógica. En ese momento, los noticieros de todo el país hablaban de Randy y su experimento. Se convirtió en una celebridad, lo que también lo ayudó a mantenerse despierto. Los científicos fueron a ver a Randy y con la ayuda de preguntas de matemáticas probaron sus habilidades intelectuales. Sin embargo, en estas pruebas mostró malos resultados. Estaba resolviendo un ejercicio de matemáticas y de repente se olvidaba de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo. Los científicos escaneaban su cerebro y registraban los datos de actividad. Luego, el 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., Randy rompió el récord anterior. Estuvo despierto por 264 horas.
Los científicos colocaron electrodos en su cabeza cuando se durmió y observaron la actividad cerebral. Randy se despertó después de unas horas de sueño para ir al baño. Después volvió a acostarse y se levantó 14 horas después para ir a la escuela de muy buen humor. Todos estaban conmocionados, parecía que este experimento no había tenido consecuencias negativas. Randy continuó estudiando como antes, jugando baloncesto y pasando tiempo con sus amigos. Los científicos estudiaron los resultados de la investigación y descubrieron que el cerebro de Randy, de hecho, sí durmió durante ese tiempo, gracias a algo llamado microsueño. Y lo curioso sobre esto es que la persona que lo experimenta puede ni siquiera darse cuenta de que técnicamente está dormida. Pasaron varios años, todos se olvidaron del experimento y Randy creció. Un día, un reportero recordó el suceso y lo entrevistó. Randy admitió que el experimento no había pasado sin dejar secuelas. Durante muchos años experimentó un insomnio severo que lo volvía loco, por lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar esta enfermedad. Por fortuna logró ajustar su régimen de sueño. Randy dormía 6 horas al día, lo cual era suficiente. Ahora, repetir este experimento es una mala idea. Incluso 2 días sin dormir causan un gran estrés en el cuerpo. Durante miles de años, las personas han sobrevivido al hambre y a condiciones laborales complejas. Nuestro corazón está entrenado para experimentar grandes cargas y nuestro cuerpo puede sobrevivir en situaciones difíciles. Pero nunca hemos tenido que luchar contra la falta de sueño en toda la historia de la humanidad. La evolución no nos ha enseñado a soportar noches de insomnio sin dejar consecuencias. Por eso, es perjudicial para nuestra salud. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y creías que los cuentos de hadas eran reales? Tengo una noticia que va a hacer muy feliz a tu niño interior. Un pajarito me dijo que la pareja que podría haber inspirado La Bella y la Bestia era real. Lo único que nos queda saber es si la película se basó realmente en su historia o no. ¿Qué te parece si me acompañas y nos adentramos en los orígenes de esta entrañable cinta de Disney? Corría el año 1537 y nuestra historia comienza en el soleado centro de Europa, en las Islas Canarias, el hogar de increíbles espectáculos naturales. Los canarios, los nacidos allí, viven su día a día en el agradable clima del archipiélago. Ese año un caballero nació en Canarias y su destino sería diferente al de sus compañeros isleños. Conoce a Pedro Goncalves. Pedro nació en una familia normal con una enfermedad congénita muy rara llamada hipertricosis. Si nunca has oído hablar de ella, la hipertricosis puede hacer que una persona parezca un hombre lobo de verdad, menos la parte de los aullidos. Permite que el pelo crezca excesivamente en lugares donde normalmente no lo haría. Si en el año 2023 todavía no estamos seguros de las causas de esta enfermedad, imagina a la gente de los años 1500. La dermatóloga Sarah Taylor ha dicho que, a lo largo de la historia, solo ha habido 50 casos documentados de esta enfermedad. Así de extraña era la situación de Pedro. La cuestión es que el exceso de vello facial hacía que la gente lo mirara de otra manera. Los archivos dicen que lo llamaban hombre salvaje y que fue muy maltratado cuando era joven. 10 años más tarde, Pedro fue embarcado y enviado a Francia como regalo al rey Enrique II. Él estaba a punto de ser coronado y era normal que la gente lo colmara de todo tipo de obsequios. El pequeño Pedro desembarcó en la ciudad francesa de Fontainebleau, donde se instaló en el castillo del rey. Toda la corte se interesó por el niño, nada más llegar. Los académicos y médicos del lugar pidieron estudiarlo de cerca con la esperanza de averiguar si realmente era un hombre salvaje. Pronto comprendieron que Pedro no era más que un niño de 10 años. Él incluso les dijo su nombre, que los franceses cambiaron por el de Petrus Gonsalvus. La corte comunicó la noticia al rey Enrique II, quien ordenó inmediatamente que el niño recibiera una educación adecuada. Como probablemente ya estés pensando, la vida de Petrus cambió por completo en ese momento, como le ocurrió a Bella cuando quedó atrapada en el Castillo de la Bestia en la entrañable película de Disney. Pero la vida en el palacio del rey Enrique II fue muy diferente para Petrus que para Bella. Mientras que la princesa de Disney pudo hacerse amiga de las tazas parlantes y lucir hermosos vestidos de seda, Petrus necesitó ir a la escuela a diario. Para sorpresa de la corte y de sus maestros, el niño destacó en latín, lo que, por si no lo sabes, no es nada fácil. A lo largo de su vida incluso llegó a dominar 3 idiomas. Ahora bien, Bella y Petrus tenían una cosa en común. Ambos tuvieron que aprender etiqueta. ¿Recuerdas cómo Lumière hizo todo lo posible por enseñar a Bella las costumbres de palacio? Quizá podamos decir que a Petrus le ocurrió algo parecido, excepto por el hecho de que probablemente fue un humano quien le indicó lo que necesitaba aprender. El rey quedó impresionado y pronto Petrus se convirtió en una presencia frecuente en la corte. Por primera vez en su vida empezó a vestirse como un noble y a participar en las actividades sociales de la corte.
Sin embargo, los registros muestran que Petrus nunca fue considerado plenamente humano debido a su enfermedad congénita. En 1559 el rey Enrique II falleció y Catalina de Medici, su esposa, se hizo cargo del palacio. Si en la versión Disney del cuento hay una infame bruja malvada que maldice al príncipe para que se convierta en bestia, en esta historia hay una reina no tan bondadosa. Según los registros, Catalina de Medici decidió concertar un matrimonio entre Petrus y otra chica también llamada Catalina. Llamémosla Katy, para no confundirnos demasiado. El caso es que la reina no le contó a Katy la condición congénita de Petrus, lo cual no está muy bien que digamos, ¿eh? Katy era la hija de uno de los sirvientes reales de la corte, y como era costumbre en ese entonces, cuando una reina te decía que te casaras con alguien, normalmente lo hacías. Así que Katy no se cuestionó el hecho de no haber conocido a Petrus ni saber nada de él antes de la boda. Es de imaginar la sorpresa de la muchacha cuando, el día de su boda, descubrió quién era realmente Petrus. No hay constancia oficial de su reacción, aunque se rumorea que al principio ella no estaba muy contenta. Pero esta historia tiene un giro argumental que la reina Catalina nunca habría imaginado. Y este es el más cursi de todos: el amor. Como en el cuento de hadas de Disney, Bella, también conocida como Katy, descubrió que el verdadero amor se ocultaba muy por debajo de la superficie, y que la apariencia exterior de Petrus era solo un pequeño aspecto de quién era. Quizá la reina Catalina nunca hubiera imaginado que la Bella y la Bestia reales permanecieran casados durante casi 40 años. Incluso tendrían hijos. Nadie sabía si los bebés de la pareja nacerían con la enfermedad de Petrus, así que fue una sorpresa cuando su primer hijo sí nació con ella. La pareja tuvo 7 hijos en total y 4 de ellos heredaron la hipertricosis de Petrus. La familia Gonsalvus se convirtió en una gran atracción en la corte francesa. Se la conoció como la familia salvaje y pasaron el resto de sus vidas de gira por Europa. Científicos se interesaron por estudiar a los niños Gonsalvus, intentando comprender mejor a los que nacían con hipertricosis. Se hicieron muchos retratos de la familia durante los años que recorrieron el continente europeo, pero muchos dicen que siempre fueron vistos como una atracción, más que como seres humanos normales. Esto hace que uno se pregunte, ¿Petrus y Katy consiguieron su final feliz? Sabemos que los personajes de las películas Disney viven felices para siempre. Pero ¿hasta qué punto eso fue cierto para la Bella y la Bestia de la vida real? Los registros estaban tan fascinados con averiguar si Petrus era humano o un salvaje que no hay mucho sobre su vida más allá de ese hecho. En el cuento original que inspiró la película, la Bella y la Bestia también encuentran un final feliz. Escrito por Gabriel Suzanne Barbot de Villanois en 1740, se dice que está inspirado en la historia de Petrus y Katy, pero tal vez este relato sea en realidad tan antiguo como el tiempo y haya nacido incluso antes que Petrus. Verás, los historiadores han recopilado más de 23 variaciones de la historia de la Bella y la Bestia en todo el mundo, y más de 162 del arquetipo cuento del animal novio. Si esto no significa nada para ti, demos un paso atrás por un segundo. Los cuentos de hadas suelen seguir alguna estructura arquetípica. Esto significa que tienden a reflejar la psique humana, como una forma de entender algunos de nuestros comportamientos y sentimientos. De hecho, algunos de ellos deberían llamarse simplemente cuentos, ya que no tienen nada de hadas en ellos. Si alguna vez has leído a los hermanos Grimm o a Hans Christian Andersen, ya sabes a qué me refiero. El tropo de la historia del animal novio suele mostrar a una mujer que se casa con un humano de aspecto animal que resulta ser un príncipe que vive bajo una maldición. Hay quien dice que esto se remonta al siglo XV. La película de Disney nunca fija una fecha histórica para la historia de la Bella y la Bestia, pero debido a los trajes que aparecen en ella, hay quien dice que está ambientada hacia el 1700, que sería la época que el cuento de Villanois representa y no la de Petrus. Lo único que sabemos es que, si esto se inspira en la vida de la familia Gonsalvus, Villanois tergiversó bastantes cosas. Si en la película Bella rompe la maldición de la bestia con el poder del amor verdadero, en la vida real no fue eso lo que le pasó a Petrus. No había ninguna bruja malvada que lo maldijera. Nunca podría librarse de su condición. El punto de inflexión de esta historia sería que la sociedad lo hubiera aceptado tal y como era, y quizá nunca lo hubieran llamado bestia para empezar.